Básico, soy la profesora Iris Olivares y hoy vamos a aprender un nuevo objetivo. Como ustedes ya ven en las imágenes, nos vamos a enfocar a la naturaleza. Así que pongan atención a las siguientes diapositivas. Queridos alumnos, el objetivo que hoy vamos a realizar es explicar con el modelo de la tectónica de placas los patrones de distribución de la actividad geológica, los volcanes, los sismos, los tipos de interacción entre las placas, la convergente, la divergente y la transformante, y su importancia en la teoría de la deriva continental. Pero para aquello, vamos primero a repasar el contenido anterior, luego vamos a conocer las placas tectónicas, vamos a conocer el significado y los ejemplos de los límites convergente, transformante y divergente. Y por último vamos a realizar la actividad. Así que manos a la obra, vamos a comenzar. En la guía anterior nosotros vimos, estudiamos, analizamos, observamos todo lo que tenía relación a las fuerzas. Y vamos a recordar, la fuerza es toda acción capaz de producir cambios en el movimiento o en la estructura de un cuerpo. En la que realiza la fuerza se llama agente y la que recibe la fuerza se llama receptor. Los efectos de la fuerza cambian de forma de un cuerpo, cambia la dirección de un cuerpo y por último pone en movimiento un cuerpo que está en reposo. Como ustedes saben, la fuerza puede producir cambios, ¿cierto? Tanto a contacto como a distancia. Y tenemos la magnitud y la representación de las fuerzas. Este se representa con una dirección, con una intensidad y con un sentido. En la guía anterior nosotros conocimos e identificamos los tipos de fuerza. Los tipos de fuerza de roce, de rodamiento, de fluidos, la elástica, la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica. Pero además de eso habían otras fuerzas, la tensión, la presión y el empuje. Y también conocimos otro tipo de fuerzas que son la presión de sólidos, líquidos y gaseosos. También conocimos la presión sanguínea, entre otras. Ahora sí, chicos, vamos a partir con el contenido que vamos a ver hoy día de las placas tectónicas. Primero, tenemos que saber a qué postula esto. Nosotros vivimos en un planeta, ¿cierto? Donde tiene ciertas características. El planeta Tierra tiene un núcleo interno, un núcleo externo, un manto y una corteza. Esta teoría postula que la corteza está fragmentada en secciones conocidas como placas tectónicas, que se desplazan una respecto sobre la otra en el manto. ¿Cómo se produce esto? La explicación más aceptada en la actualidad se basa en la diferencia de la temperatura entre el núcleo y el manto. Las elevadas temperaturas del núcleo permiten que el material del manto esté en contacto, ¿cierto? Se dilate y ascienda, ¿cierto? Se mueva las placas tectónicas. Y este produce también el movimiento de las placas. Como ven en la imagen, hay diferentes placas, ¿cierto? Muchas de diferentes tamaños. Tenemos la placa de Juan de Fuca, la placa de Cocos, la placa filipina, la placa del Pacífico, y todas esas placas que ustedes ven ahí están en constante movimiento por la temperatura, obviamente, del centro de la Tierra. Hay diferentes movimientos en las placas tectónicas. ¿Cuáles son las consecuencias del desplazamiento de estas placas? Debido a su desplazamiento, estas placas, ¿cierto?, interactúan unas de otras y se originan tres tipos de límites: la convergente, divergente y transformante. Y a su vez, estas interacciones producen alteraciones en la superficie terrestre. ¿Cómo? Como por ejemplo, la actividad sísmica y montañas, volcanes, ¿cierto? Y destrucción del relieve. Vamos a explicar primero que todo el límite divergente. Como ustedes ven las imágenes, ¿cierto? Ven, se dan cuenta que están así las placas, así, ¿cierto? Así. Cuando dos placas se separan, se produce lo que se denomina el límite divergente. Generalmente, esta produce un movimiento que
se produce en los fondos oceánicos. Si se dan cuenta, en la parte de abajo ahí están los fondos oceánicos. Es un límite divergente. Algunas veces pueden ocurrir que emerja magma hacia la superficie, dando origen a una nueva corteza oceánica. Como se dan cuenta ahí hay una nueva corteza que se crea por la intrusión del magma. En las placas se separan, la lava erupciona sobre el fondo del océano. Luego tenemos el límite transformante. El límite transformante a la región en la que una placa tectónica se mueve de la otra en forma paralela. Respecto a esta se denomina límite transformante. Por ejemplo, las placas se mueven así, como se ve en la imagen, ¿ya? Así. Y por último tenemos el límite convergente. Esta nos afecta en mayor cantidad a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a los sismos. Y esto sucede con el límite convergente. Ahora lo explico. El límite convergente a la zona donde chocan dos placas tectónicas se la denomina límite convergente. Esto lo que ocurre en nuestro país, donde choca la placa de Nazca y la placa sudamericana, produciendo los sismos que tanto nosotros conocemos. En este proceso, una placa se interna, ¿cierto?, por debajo, así, por debajo de la otra, y esto se conoce como subducción. Producto de ello, se originan cordilleras y volcanes. Les voy a presentar un video para que le quede más claro cuáles son los límites y los movimientos de las placas tectónicas. Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos, produce los volcanes, crea las montañas y tras millones de años mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos y se pueden mover de tres formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando dos placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando dos placas presionan la una contra la otra, se pueden producir dos efectos. Si las dos placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica, de mayor densidad, se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Ya chicos, ahí vimos, ¿cierto?, con imágenes audiovisuales, ¿cierto?, los movimientos de las placas tectónicas y lo que puede llegar a producir, ¿cierto? Por ejemplo, terremotos, sismos y catástrofes mundiales. Dije anteriormente, estos movimientos de las placas tectónicas producen sismicidad, sismos, terremotos.
es el esfuerzo y la tensión que están sometidas las placas tectónicas. Producen una gran acumulación de energía entre ellas. Cuando esta energía se libera, la corteza terrestre vibra. Dicha vibración se denomina sismo. Y también provoca el vulcanismo. El movimiento y la interacción entre las placas tectónicas pueden originar la acumulación y liberación del magma desde el interior de la Tierra, a través de sus grietas de la superficie terrestre y dan origen a los volcanes. Queridos alumnos, para continuar con la actividad vamos a leer el siguiente texto. Van a leer atentamente el texto extraído de un libro, ¿cierto? Y vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué son las placas tectónicas? En el relato, ¿qué elemento se utiliza para explicar cómo se originan las placas tectónicas? Escoge uno de los límites de las placas tectónicas y explica cómo se produce este. Además, van a realizar un planiferio, como el que está ahí, y van a escribir los nombres de las placas tectónicas. Pinta de cada color diferente. ¿Cuáles son las placas tectónicas también que atraviesan nuestro país? Chicos, vamos a realizar una autoevaluación. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esta rúbrica. Y vamos a contestar. La L es logrado, la ML medianamente logrado y la NL no logrado. Y vamos a contestar y vamos a poner una X en la alternativa que nosotros creemos correcta. Tuve la disposición positiva para desarrollar esta guía. Leí la guía buscando el significado de las palabras que no conozco. Observé el video adjunto. Puse atención a las ideas relevantes. Como cuando tuve dudas le pregunté a mi profesora. Busqué información en las páginas del libro del estudiante. ¿Puedo definir cuáles son y qué son las placas tectónicas? ¿Identifico cuáles son las placas tectónicas que atraviesan nuestro país? ¿Cierto? ¿Identifico los movimientos de las placas tectónicas? Entonces ustedes lo van a colocar con una X el trabajo. Y por último quiero desearle una muy feliz fiestas patrias, que lo pasen junto a su familia y que se cuiden, que tengan no salgan, estemos todos en familia, protejámoslos con mascarilla y lo veremos muy pronto. Espero que Me llaman la consentida, amor de amores, que todito te doy mi vida. ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores. Tu rato sufre mal las mujeres, chao. Duro con ellas, que duran más, pero mucho más. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigues mi vida con sus porfías, porque todo consigues mi vida con sus porfías. Primero tu cariño, mi idolatría, y después